Bien, vamos a un tema que siempre lamentablemente tocamos, porque según el informe del Ministerio de Transporte sobre evasión del Transantiago, durante el último trimestre del año 2018, el número de pasajeros que utilizó el transporte público sin pagar alcanzó al 27,1%, una cifra que significa un alza de 1,3 puntos porcentuales en comparación al tercer trimestre anterior, donde llegó al 25,8%. Vamos a hablar qué está pasando, por qué vamos al alza en evasión y no al revés, que debería ser lo que ocurra, con Paola Tapia, directora de la red Ciudad Futura y exministra de Transportes también. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Carla. Saludarte y saludar a todos los que nos están viendo a través de TVN. A ver, este es un combate que desde el ministerio, cuando fue ministra y todos los que han pasado por ese ministerio han tratado de dar, pero ha sido súper duro y súper difícil. Se ha logrado bajar la evasión. Hubo momentos en que estuvimos sobre el 30%, hay que decirlo. Pero uno esperaría que el declive fuera sostenido y este informe nos dice lo contrario. Subió la evasión. Cuando al Transantiago además se le están haciendo mejoras, hemos tenido noticias de buses ecológicos. Uno podría pensar que se está revalorizando el sistema, pero la evasión sube. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, la verdad es que el primer diagnóstico que tenemos que hacer es que esta es una situación preocupante. Sin duda no es una buena noticia para el sistema de transporte público y lo más importante para los ciudadanos, para los usuarios que día a día con esfuerzo pagan su pasaje y cumplen con esto que no es más que pagar un servicio. Uno paga el agua potable, paga los servicios eléctricos y así también tiene que pagar el transporte público. Entonces, sobre la base de este diagnóstico, que es concreto, porque es con datos, lo que nosotros hicimos en su momento cuando tuvimos la cifra más alta en evasión, que alcanzaba un 34,6%, fue realizar un plan integral contra la evasión y además hacer una invitación abierta en la que participaron no solo los operadores del Transantiago, no solo la academia y los expertos, sino, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que firmó con nosotros también un acuerdo a través del cual hicimos un estudio sociológico, porque la evasión no tiene una causa, la evasión es multicausal y lo que buscamos a partir de esos estudios fue generar este plan integral para, como tú dices, combatir la evasión, pero lo hicimos también con una mirada positiva. No quisimos ir solo con el garrote. Creamos, por ejemplo, un concurso que hasta el día de hoy se mantiene, que es de que suene tu tarjeta VIP para poder dar también el incentivo que las personas paguen. Ahora bien, ¿qué logramos con eso? Que es lo importante. Logramos una baja inédita de 10,4 puntos durante todo el año 2017. Y si la comparamos con el 2018, claramente hay una diferencia sideral, porque de 10,9 solo este año, 2018, bajó un 1,4. Ya, o sea, entendiendo que ahí hubo un avance y entendiendo que cada uno aquí va a defender finalmente las medidas que se han tomado y que hemos tenido fluctuaciones para mejor y para peor, nadie ha logrado llegar a la cifra como óptima para que el sistema funcione. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema de fondo? Entiendo el esfuerzo de hacer campañas, de incentivar a la gente, qué bueno que se tengan datos concretos a través de un estudio, pero ¿por qué no se ha logrado tener un Transantiago sano en materia de evasión? Bueno, efectivamente, como mencionábamos, nosotros íbamos muy bien encaminados, creo que eso es importante decirlo, y además muchas de estas medidas continuaron, varias de ellas, digamos, y eso también hay que destacarlo. Pero sin duda lo que nosotros planteamos en este balance que entregamos es que había que tomar el foco en nuevas medidas. Y para eso tramitamos además más de 2 años una ley antievasión que permitiera también contar con las herramientas, en este caso para el gobierno actual también, porque está vigente ya hace más de 8 meses, para poder lograr estas bajas. Entonces, primero, cuando nosotros logramos esta inédita baja, lo que había que buscar era mantenerla en el tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Generar nuevas medidas y acciones. Invitar nuevamente a los concesionarios a participar. Por ejemplo, nosotros aumentamos considerablemente el número de inspectores, particularmente a las mujeres, ustedes las pueden ver en los paraderos, que hoy día controlan la evasión. Esas fiscalizadoras privadas contribuyeron en forma muy relevante a lograr estas bajas. Y además las protegimos porque tuvimos un episodio muy lamentable de un estudiante que atacó a una de estas fiscalizadoras y hoy día el marco normativo protege a esos fiscalizadores. Entonces lo que quiero destacar es que avanzamos y ese avance es el que hoy día tiene que mantenerse y además buscar que esto se priorice, porque si no se prioriza por parte de las autoridades, claramente esto no va a pasar por sí solo. Hay que educar a las personas. Nosotros fuimos a los colegios, le enseñamos a los niños y siempre hacíamos la misma pregunta. ¿Cuál es el problema del Transantiago? Y ¿sabe qué decían el primero? Me decían señorita, señorita, me acuerdo porque me trataban como profesora, porque la gente no paga.
Entonces, eso te demuestra que desde los niños se entiende la importancia que tiene el pagar el pasaje. Ahora, yo me pregunto hasta qué punto la evasión es parte de un problema estructural del Transantiago que se arrastra desde el comienzo, que tiene que ver con el poco incentivo al final de muchos operadores o de algunos de ellos de ponerle coto a algunas situaciones y también las diferencias entre los operadores. Estaba viendo lo distinto que es, por ejemplo, en Alsacia el nivel de evasión. En Alsacia el nivel de evasión llega a un 47,2%. O sea, estamos hablando casi de 1 de cada 2 pasajeros que no paga, que se sube gratis a la micro, versus un subbús, por ejemplo, que tiene un 32,6 también sobre el promedio, pero un Medbus que tiene un 12,3, muy por debajo del promedio. Entonces uno dice, ¿qué hace Medbus que sea tanto mejor que Subbús? Y para qué decir de Alsacia, que logra contener o que tiene menos evasión versus los otros operadores que están disparados. Me imagino que ahí también debe haber una explicación para la evasión, ¿o no? Sin duda, es un punto muy importante el de los concesionarios y el de los contratos actuales, porque el año 2011, cuando se suscriben en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, los contratos que hoy día rigen el Transantiago, lo que se estableció, también buscando una solución a la evasión, fue que el concesionario tomara el riesgo. Pero ¿qué sucede? Se establecieron revisiones programadas y cada 2 años a los concesionarios se les compensa económicamente, se les paga más por esta pérdida de demanda que se pueda producir por evasión. Entonces no están los incentivos correctos. Pero perdón, ¿eso significaría que hay que compensar más a Alsacia que a Medbus porque tiene este nivel de evasión? Así es. Y si miramos los PPT... ¿Exime a Alsacia, por ejemplo, de su propia responsabilidad en esa evasión? A la larga eso se produce en el tiempo y se produjo en el tiempo. Y si miramos los pagos por pasajeros transportados más altos en el sistema, precisamente los tenía Alsacia. Y la preocupación ahora se subsiste porque si bien Alsacia terminó su contrato, Alsacia no salió por caducidad ni por ser un mal operador, salió porque terminó su contrato y ahora se distribuyeron esos servicios y la empresa que sigue es el mismo operador, es Alsacia Express. Por lo tanto, es la misma empresa que tiene los índices, además, no solo de evasión más altos, porque tú dabas el de Alsacia, que hoy día está por sobre el 40%, pero resulta que Express tiene un 35%, no está muy lejos. Y además, eso coincide con frecuencia y regularidad. O sea, las empresas en las que más se evade son las que tienen peor frecuencia y peor regularidad. Y por lo tanto, peor servicio. Y por lo tanto, peor servicio. Pero es a las que el Estado compensa. Es a las que el Estado compensa. ¿Cuál es el incentivo entonces a tener mejor frecuencia, mejor servicio y menor evasión? El incentivo no está, no resultó, digamos, en los contratos del 2011. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nuevos contratos. ¿Por qué no se pueden hacer ahora simplemente modificaciones a los contratos? Porque sería una modificación unilateral. Estamos en un proceso de relicitación y en un proceso de revisión del Transantiago. Ahí me imagino debiesen ir los incentivos correctos para que la evasión baje. Exactamente. Pero ¿cuáles son los incentivos que se le puede poner a un operador? ¿Qué se le puede exigir al operador? Porque aquí también la red de fiscalizadores no es propia de los operadores. O sea, hay una mezcla, hay una red de fiscalizadores públicos, que son los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, claro. Y también se ha hecho cada día más potente, y creo que está muy bien así, una red de inspectores privadas que también fue reconocida por la ley de antievasión. Es una medida del operador del concesionario. Donde el operador puede mejorar, así digamos, es, o tratar de controlar de mejor manera la evasión. ¿Qué más puede hacer el operador? Entregar un mejor servicio, me imagino. Sin duda, y además, por ejemplo, establecer más zonas pagas, que son estas zonas previas al pago antes de subirse al bus, que han resultado muy eficientes. Por ejemplo, el mismo Medbus estableció en Barrancas un proyecto que iniciamos nosotros también en conjunto con ellos para establecer estas zonas pagas previas a subir al bus que también evitan la evasión. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Modificar los contratos, lograr que esos contratos generen los incentivos adecuados, y eso se hace en primer lugar con una regla muy simple, eliminando las revisiones programadas. ¿Por qué le vamos a compensar económicamente al operador que sufre una alteración en la demanda y le vamos a pagar más si además su servicio no es el mejor? Entonces, corrigiendo esos incentivos, una regla tan simple, lograríamos en el tiempo generar esta contención a la evasión, y muy importante, la contención del alza de tarifa. Porque si bien es cierto, la evasión inmediatamente no gatilla una alza de tarifa, en el mediano y largo plazo es evidente que eso puede suceder. No, y eso es doblemente injusto, porque vuelve a ser una carga para el que sí paga. Así es. Entonces ahora, retomando, lo importante acá es que se generen los nuevos contratos, que esto se haga a partir de un concurso público. Hoy día las bases de licitación vamos a cumplir 1 año desde que se declaró desierta la licitación anterior, y por lo tanto hay que hacerlo con urgencia, y el Ministerio de Hacienda las está revisando, estas bases, tiene que revisarlo muy bien porque se están comprometiendo recursos fiscales de todos los chilenos. Entonces esas bases tienen que tener la firma del Ministro de Hacienda. El Ministerio de Hacienda en nuestro momento nos tenía bastante fe
Porque nos decía, la proyección indica que la evasión va a seguir bajando. Por lo tanto, la proyección que se hizo fue con un nivel de evasión bastante menor. Ahora, hay dos lecturas, Paola, que tampoco puedo dejar pasar, porque una forma es decir que se redujo inéditamente, pero también otra forma de mirarlo es que había aumentado la evasión de manera inédita. O sea, llegar casi a un 35% y bajarla a un 25%, más bien estabilizar la línea más que bajarla inéditamente. No sé si hemos bajado el 20% alguna vez. Nosotros estuvimos bastante cerca, con un 23.7%, que es la más baja que se tuvo en los últimos 3-4 años del Transantiago, digamos. Por lo tanto, porque si uno mira la línea histórica, los expertos, es como el 10%. El óptimo podría ser el 10%. No se puede pensar en un 0% de evasión. Eso no, sin duda. En otros países tampoco existe. Nosotros la observamos incluso en el metro, que fue otro tema muy importante. Estamos de acuerdo que es necesario generar una medición común que incluya el Metro Tren NOS, que hoy día opera también a nivel urbano. Muy bien evaluado. Evaluado y conectado con un 6.3, la nota más alta del sistema de transporte público, lo que habla muy bien de la empresa Tren Central, que con esfuerzo ha hecho un muy buen servicio. Entonces hay que tener un índice común. Eso quiero transmitir. También se ha mencionado actualmente, hay que tener un índice que incluya el metro, que incluya el metro tren y que incluya los buses. Claro. Pero ese índice debiera operar en forma paralela a la actual, porque lo peor que podríamos establecer es creer que por generar un nuevo índice la evasión va a disminuir, porque entonces nos estamos engañando exactamente administrativamente. Entonces es bueno que exista un índice común, como existe en otros países también, pero hay que mantener el índice actual, única forma de comparar los resultados. Ahora, dentro de ese estudio que recién señalaba que se hizo para sociológicamente conocer las causas de la evasión, ¿qué se pudo determinar? ¿Por qué evade la gente el pagar? ¿Es porque no tiene dinero y realmente el transporte cuesta mucho? Se lo hemos escuchado mucho a los pensionados que dicen, se me va mucha plata en el transporte y vienen hace rato pidiendo medidas especiales para ellos. ¿Es porque la gente es definitivamente fresca y pudiendo pagar no paga? ¿Es efectivamente porque hay un castigo y el Transantiago todavía no se gana como el cariño y la buena reputación de las personas, por más cuestionable que eso parezca? ¿Por qué la gente evade? Bueno, nosotros antes de generar este plan integral contra la evasión hicimos este estudio a principio, por ahí por abril del 2017, y como resultado de esta encuesta ciudadana hecha en el que operaba el transporte público, en el que usaba el transporte público, no fue una consulta telefónica a distancia, fue en los paraderos del Transantiago. Y fíjate que la primera razón que superaba el 30% era porque simplemente no querían pagar, lo que es bastante preocupante. Y es coincidente además, porque aquí Alsacia Express también contrataron a una empresa privada, Alto Evasión, que también hizo un estudio y que el resultado era muy superior, 67%, cuando la pregunta fue por qué son frescas, a propósito de lo que tú dijiste, ¿ya? Aquí no hay que estigmatizar, hay gente, reitero, que gana el sueldo mínimo, que le cuesta mucho y que con ese esfuerzo paga el pasaje. Pero el resultado objetivo de la encuesta era ese, porque simplemente no quiere pagarse. El segundo lugar estaba la calidad del servicio. O sea, esta idea de que mientras no mejore el Transantiago, yo no voy a pagar el Transantiago. Cuestión que, reiteramos, es un círculo vicioso que hay que explicarle a las personas que no va a mejorar mientras no paguen, porque al final del día con esos pagos se van estableciendo también las mejoras. Entonces ahí también hay que derribar el mito que porque existan hoy día nuevos buses la gente no va a pagar. No es suficiente, porque la gente espera principalmente, y esa misma encuesta arrojó que la principal preocupación era frecuencia y regularidad. Más que el bus sea eléctrico, ecológico. La calidad del bus estaba en cuarto lugar, no estaba en los primeros lugares. Y muy por debajo estaba el valor del precio, por ejemplo, del pasaje, que también obviamente uno piensa que puede ser significativo, y fíjate que no superaba el 5% los lugares de carga, que también es algo común que la gente, que escuchamos todos, digamos, no tengo donde cargar la tarjeta VIP, eso no representaba más de un 5% en la encuesta. O sea, la frecuencia, bueno, que también es coincidente con por qué la gente dice que prefiere el metro al bus. Exactamente. La gente te dice porque hay un nivel de certeza, Así o sea, es. ¿a qué hora viene el próximo tren? Entonces puedo calcular mi viaje, cosa que con los buses no pasa, o no con todos al menos, depende también del operador. Así es. Aquí cada uno es un poco distinto al otro. Ahora, lo importante acá es tener una mirada de futuro. Nosotros, por ejemplo, como Red Ciudad Futura hicimos una presentación al Ministerio en el marco de la nueva licitación porque queremos ser proactivos, queremos ser parte de las soluciones y efectivamente recalcamos primero la urgencia del proceso de licitación y dos, que este proceso contemple medidas para controlar la evasión. O sea, eso nosotros lo dijimos, propusimos las mismas medidas que habíamos puesto en las licitaciones y advertimos de otros problemas. Por lo tanto, lo que creemos es que considerando todas estas propuestas que están en la mesa, se puede generar un mejor sistema a partir de esta nueva licitación. Queremos ser optimistas en ese sentido, que no sigamos prorrogando contratos y adquiriendo buses a puertas cerradas cuyo valor en el tiempo, no decimos ahora, en el tiempo va a incrementar los costos y con ello un alza eventual de tarifa. Por lo tanto, esperamos que esta licitación se haga, ya vamos a cumplir el año y con
con ello se solucione la evasión y además frecuencia, regularidad, calidad de servicio, que son temas tan esperados por las personas. Bien, pues vamos a estar hablando de este tema obviamente durante el año, a ver cómo viene esa licitación y cuánto entonces de esas bases y lo que ahí se pueda ir como estableciendo va a contribuir para bajar la evasión, que ha sido un desangre del Transantiago durante todos estos años. Muchísimas gracias, Paola. Ok, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Nos vemos.